Ya tenemos este tema el día de hoy. Está basado en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos. Es el versículo número 1 y 2, que dice así: para la honra y la gloria de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bueno, pues este tema que tenemos enfrente, se titula Conocer que uno es salvo. Es el título del tema. Y el apóstol Pedro escribe a personas que están siendo ridiculizadas y sufriendo, personas que están siendo perseguidas por haber vivido para Jesucristo. En todo el imperio romano, los cristianos habían sido atacados severamente y, digamos, estaban siendo salvajemente perseguidos, tanto que se habían obligado a huir a sus vidas y abandonar todo lo que tenían. Sus hogares, propiedades, viviendas, negocios, pues trabajos, dinero, iglesia y amigos, compañeros creyentes. Al parecer los creyentes habían tomado sus familias y las pertenencias que pudieran llevar consigo y habían huido por sus vidas. Pedro estaba escribiendo a estas personas en 5 provincias romanas, y donde la mayor parte de los creyentes, al parecer, intentaron ocultarse en la seguridad, pero advierta que como la iglesia, como continúa existiendo como una iglesia subterránea, imagina el temor y la incertidumbre que ellos tenían y la inseguridad de vagabundear en busca de un lugar seguro y de una manera ganarse la vida. Y en algunos casos los creyentes ni siquiera sabían de dónde provenía o vendría la próxima comida. Todos los sentimientos que afectan las emociones humanas, cuando una persona es perseguida para recibir una muerte cruel, estaban estos cristianos y sentían temor
preocupación y pues inseguridad, un corazón que palpitaba ante la menor sombra o algún ruido. Los cristianos necesitaban desesperadamente un fuerte aliento, pero ¿cómo se hace para llegar a una persona y fortalecerla cuando está sufriendo y penando tanto como se puede estar segura esa persona durante el sufrimiento y la persecución? Hay una única manera de saber que uno es salvo y estar plenamente seguro de que está bajo el cuidado de Dios. Nuestra seguridad es esta: saber que somos salvos, que pertenecemos a Dios y que Él nos cuida. Lo primero que debemos saber sobre nuestra salvación es esto: que uno es elegido de Dios. Eso es lo primero que se necesita saber. Son los cristianos que son solo expatriados y peregrinos y diseminados por la tierra. Y vemos cómo el versículo 1 nos habla de 5 provincias romanas y allí, digamos, estaban siendo perseguidos, y sobre todo porque había una figura grande del emperador, y esa figura el emperador demandaba que se le adorase, y los cristianos no podían hacer eso. El gobernador de aquellas provincias era un hombre llamado Plinio, y Plinio, en una carta que le envía al emperador, le dice que su imagen estaba siendo menospreciada por una secta que se llamaban los cristianos, y que, digamos, estaba persiguiéndolos, los estaban persiguiendo, y el castigo era la muerte. Y entonces agarraban a muchos creyentes cristianos, los agarraban, y el gobernador Plinio les decía: ¿eres cristiano? Si decían que sí, él le decía: hay pena de muerte para el que sea cristiano. Y entonces le volvía a hacer la misma pregunta, hasta 3 veces se lo hacía, y le decía que había pena de muerte. Y si decía que no era cristiano, entonces lo llevaban ante los ídolos para que él dijera de su propia voz que no era cristiano, y allí con libación de vino y todo lo demás, él negaba. Pero aparte también los obligaban a maldecir el nombre de Cristo, y si lo hacían así, se salvó la vida. Y entonces porque Plinio decía que todo el que porque yo sé que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no maldice el nombre de Cristo.
Dice, lo dejo que se vaya, le perdono la vida. Pero fueron muchos los que eran verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, ellos preferían morir. Y fueron muchísimos que murieron, y a estos es a los que les está escribiendo el apóstol Pedro en este versículo primero del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Y los cristianos son expatriados en la tierra por la palabra. La palabra significa peregrino, viajante, visitante, exiliado. La idea es la de una persona que visita un lugar durante algún tiempo, pero que no es un residente permanente. Los cristianos no son ciudadanos del cielo. Su hogar está en el cielo, con Dios, no en la tierra, con los gobernadores y la gente de esta tierra. Pueden perseguir a los cristianos, pero los cristianos están aquí, en la tierra, solo en forma temporaria. Están aquí en la tierra solo como expatriados, peregrinos, visitantes, exiliados. Esto es importante. Significa dos cosas. Una, que no tiene ninguna importancia donde vivamos en esta tierra. Sea donde fuere que vivamos, no se trata de nuestro hogar permanente. Nuestro hogar está en el cielo. Y podemos vernos obligados a dejar nuestros hogares, países, debido a disturbios y persecución. Podemos ser pobres y sufrir grandes penurias en esta vida, pero solo por un corto tiempo. Y solo somos expatriados y peregrinos en la tierra. Pronto seremos llamados para ir a nuestro hogar permanente en el cielo y estar allí por siempre y para siempre en el cielo, donde no habrá hambre, ni pobreza, ni sufrimiento, ni carencias, que debemos mantener nuestros ojos y mentes centrados en el cielo, como nuestro hogar permanente. Centrados cuán corta es la vida, centrados en cuán inciertas e inseguridades y breves son todas las cosas que están sobre la tierra. Hebreos 11:13. Dice el escritor sagrado de Hebreos lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos, todos sin haber recibido las promesas, sino que mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. El escritor sagrado de Hebreos hace una reseña de las personas que no alcanzaron a ver la consumación de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, cuando se anunciaba en los tiempos antiguos por medio de los profetas
del Cristo, ellos creyeron y creyeron en aquel. Y por eso dice, creyéndolas y saludándolas. Esas promesas que se les hacían en aquel tiempo, tuvieron que transcurrir cientos y miles de años para que viniera el Señor Jesús a la tierra. Y vemos que allí precisamente es donde se nos habla de esa fe que ellos tenían en Él. Y así, allí no habrá hambre, ni sufrimiento, ni carencias. Debemos mantener nuestros ojos y mentes centrados en el cielo como nuestro hogar permanente, centrados cuán corta es la vida, centrados cuán inciertas inseguras y breves son todas las cosas sobre esta tierra. Son personas elegidas por Dios. Los elegidos son escogidos por Dios. Y en realidad se les denominan los electos. Un pueblo fue elegido o escogido por Dios. Esto significa algo sumamente maravilloso, que los creyentes tienen la más alta posición en todo el mundo, la posición de ser santos y amados hijos de Dios. Colosenses 3:12 nos dice Pablo, el apóstol, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Los creyentes de Cristo han sido elegidos para ser santos. La palabra santo, agios, significa separado, apartado de Dios. Llamó a los creyentes de todo el mundo y los apartó del estilo de vida que ellos llevaban. En el antiguo, en que se hallaban atrapados, que Él ofrecía la vida antigua del pecado y de la muerte. Esa vida antigua, Él convocó a los creyentes para que estén separados y apartados para sí. La nueva vida que ofrece, la nueva vida de justicia y eternidad. Los creyentes han sido elegidos para ser los amados de Dios. Dios ha llamado a los creyentes a apartarse de la antigua vida que expresaba odio hacia a Dios, la antigua vida que rechazaba y se rebelaba, ignoraba, negaba, constantemente maldecía el rostro de Dios y su amor sobre ellos. Si Dios ama tanto a los creyentes, lo suficiente como para escogerlos y elegirlos para que sean su pueblo santo y amado, entonces Dios los cuidará y se ocupará de ellos. No importa cuán ridiculizado, abusado, perseguido
No importa cuán pobre o hambriento, lleno de problemas y angustiado, no importa cuán grave sea la dificultad, Dios satisfará la necesidad del amado creyente, a quien Él ha elegido para que sea suyo. Segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos tesalonicenses estaban sufriendo problemas y persecución, al igual que estos creyentes. Las verdades de la elección fueron utilizadas para alentar a los cristianos cuando estaban sufriendo grandes tribulaciones y penurias. Estas son verdades maravillosas para alentarnos cuando debemos o cuánto debemos afrontar en las grandes pruebas de este mundo. Otra cuestión de qué manera son elegidos los creyentes cristianos. Son elegidos por la presencia de Dios. Y puede significar dos cosas. En primer lugar, la presencia significa que Dios ve el futuro. No importa cuán lejos esté una persona, puede ver el futuro. Dios lo ha visto. Dios sabe exactamente qué ocurrirá cada suceso y consecuencia en particular y exactamente qué podría ocurrir, pero no ocurrirá. Cada posibilidad y sus consecuencias en particular. La presencia significa que Dios sabe exactamente qué harán todos los hombres. Cada acto con su consecuencia. Dios tiene una visión general supremo de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. En este sentido, la presencia no determina nada, solo enfrenta y prevé lo que será. En algo así como un astrónomo que puede ver. Los cristianos son personas apartadas para Dios. Los elegidos son personas, son santificados por el Espíritu Santo y cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que una persona no puede ser salva cuando ella quiera y de la manera que quiera. Significa que una persona no puede simplemente elegir alguna religión y en algún momento en particular de su vida para acercarse a Dios. Hay dos cosas que son absolutamente necesarias para que una persona sea salva y reciba vida eterna. En primer lugar, una persona debe ser santificada por el Espíritu Santo de Dios. Primero de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque está escrito está,
ser santos porque yo soy santo. Para profundizar al respecto y ser santificado significa ser apartado para Dios, santo y puro, justo ante Dios. Antes que una persona pueda llegar a Dios, debe ser traída y llevada hacia Dios, y debe estar convencida de que necesita el perdón y la aceptación de Dios. Esto es la obra del Espíritu Santo, y este es el motivo por el cual un hombre debe volverse a Dios cuando siente el castigo del pecado y su gran necesidad de Dios. Esta convicción está dada por el Espíritu Santo, que trabaja en él, luchando para apartar la vida del hombre para Dios y para salvarlo y darle vida eterna. El Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros pertenezca a Dios y sea apartado para Dios y lleve una vida santa, justa, pura. Él quiere que nosotros vivamos con Dios por los siglos de los siglos, a lo largo de toda la eternidad. Pero este es el motivo por el cual Él hizo tanto para salvarnos. Todo su propósito y el fin del mismo, para el cual Él ha hecho todo, es conducirnos a una vida de obediencia. Obedecer a Dios es la única forma que podemos conocer una vida plena y completa. Y por lo tanto la obediencia es el propósito y el fin de la santificación. Esta es la manera en que somos salvos. La manera que recibimos vida eterna. Esta es la manera en que somos hechos aceptos ante Dios, siendo rociados o cubiertos por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo cubre todas las transgresiones y nos quita la culpa ante Dios. Nos hace perfectos y aceptables ante Él. Estos son los elegidos de Dios, y un pueblo elegido para ir hacia Dios y ser rociado con la sangre de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Amén. Señor les bendiga.